Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Bienvenidos a otro capítulo más de Conexión Turismo y bueno, la verdad es que por lo menos en el hemisferio norte de este planeta no podemos negar que las ondas de calor han estado verdaderamente exageradas y bueno, pues ya podemos hablar de cambio climático y demás, pero no es el tema hoy particularmente de este capítulo, sino cómo el clima está influyendo en la decisión de los viajes ya en las personas. Está ya demostrado que en esta temporada muchos de los países europeos que por lo general tienen temporadas muy frías, como puede ser Dinamarca, Suecia, Finlandia, pues están buscando sí viajar a lugares de calor, pero no de tanto calor. Entonces, esto va a transformar el mapa de viajes del verano tradicional. Pau, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente. Bienvenidos a todos nuevamente por estar en este nuevo capítulo de Conexión Turismo. Aquí nuevamente dándoles contenido pues allí de valor. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios y compartir este podcast que siempre estamos generando conversación para ustedes interesantes alrededor del sector turístico, no solo obviamente de los hoteles y de las agencias de viajes, sino también de toda la cadena de valor alrededor, que eso es importante pues decirlo. Pero bueno, yo sí creo que obviamente estos cambios climáticos o el turismo, llamado turismo climático, es la forma en que los cambios del clima están modificando dónde viajamos, cuándo viajamos, cómo viajamos y qué tan seguro o deseable también se puede volver un destino. Porque obviamente no es solamente viajar a destinos fríos porque estamos en un clima caliente, sino que es también, la conversación es más profunda porque es hablar de sostenibilidad, es entender que el clima importa y mucho y ya incide sobre todo en la experiencia turística completa, en la elección del destino, en la temporada, en el precio, en la salud también, por ejemplo también en la operación, en los seguros, en la misma infraestructura que se crea alrededor del destino, en la movilidad y el transporte para ese lugar, e incluso hasta creo que en la reputación también. Entonces, eh, el clima ya no es un detalle menor dentro de un viaje o una planificación, es creo que un factor muy importante para creación de producto turístico. ¿O cómo lo ves tú? Claro, no, por supuesto, porque al final del camino vamos a irnos a algo muy básico. Imagínate un free tour por el centro de Madrid en pleno verano que inicia a las 3 de la tarde. Se te empiezan a caer como moscas los turistas conforme vas avanzando en el tour, porque estás ya hablando de temperaturas por arriba de los 40 grados. Entonces, creo que eso va a cambiar mucho, no solo los destinos que seleccionamos, sino la estacionalidad. Pero esto también te lleva a un tema mayor, porque, por ejemplo, ok, no quiero ir en verano a Italia, por ejemplo, a Roma, porque parece un infierno de las temperaturas tan altas. Voy a ir en una temporada más templada, digamos, otoño. Si voy en otoño a Roma, lo que voy a encontrar es lluvias, ¿no? Y entonces, ¿quiero viajar con lluvias o quiero viajar con un calor infernal? Entonces, ese tipo de cosas va a hacer que en un momento dado diga yo, oye, pues creo que ya Italia no es mi mejor opción. Me voy a otro destino donde en verano sí pueda yo tener calor, pero que no viva yo una mala experiencia si cambio de estación en el momento de hacer mi viaje. Entonces, los países más hacia el norte empiezan a ser opción, pero qué tan preparados están, como bien dices tú, en su oferta. O sea, qué tanto producto turístico atractivo puede tener
por ejemplo, un Finlandia en comparación con un Italia, un Francia o España, que son potencias ya muy marcadas. Y la otra es, ¿los finlandeses quieren recibir a tantos turistas? Entonces, esto empieza a cambiar el escenario de los viajes de manera muy importante y no veo que haya reacción alrededor de esto por parte de toda la cadena de valor. O sea, no estoy viendo, siguen anunciando, ven a Benidorm, ven a Cancún, ven a los diferentes lugares. Es más, Cancún, que siempre ha tenido ya en los últimos años el tema del sargazo, pues se sigue anunciando normal. Y el tema del sargazo es porque las aguas ya están grados más arriba y bueno, pues hace más calor, por eso hay más sargazo, pero siguen anunciándose, o sea, no están dando alternativas alrededor de esto. O a lo mejor no pueden dar alternativas. Entonces sí se vuelve algo a tomar en cuenta, pero ¿desde qué perspectiva lo podríamos analizar? Sí, hay varios factores desde o perspectivas desde donde lo podríamos analizar, creo, pero aquí estaba buscando precisamente cuánto había cambiado realmente el clima en estos últimos tiempos, porque es que no es una sola sensación. Y según lo que estaba buscando, según dice la Organización Meteorológica Mundial, confirmó que desde 2015 a 2025 fueron los 11 años más cálidos registrados y que 2025 fue el segundo o tercer año más cálido, aproximadamente 1,43 centígrados por encima del promedio preindustrial. Y eso obviamente uno empieza a ver como, uff, esto cambia pues la forma o el mapa de viaje. Y de hecho, en los últimos años ha estado una tendencia muy clara que de hecho yo estuve publicando hace un tiempo sobre eso y también en Incubatur sobre lo que se llaman las coolcations o vacaciones en destinos un poco más frescos. De hecho, creo que trip.com mencionaba que había un aumento de casi 237% búsquedas en su momento de búsquedas de destinos más frescos y escapadas de verano. Y ahí se señalaba que el calor extremo era algo que empujaba a viajeros a buscar climas más moderados. Entonces, claro que lo podemos ver desde distintas perspectivas, pero por ejemplo, ahí vemos una en el factor pues de decisión de lo que la gente está tratando de entrar o de decidir, digamos, frente a ese qué hacer, cómo hacer, o dónde hacerlo, o cuándo incluso. Pero también vemos otra perspectiva para mí que es la desestacionalización. Antes hablábamos, por supuesto, en el marketing hablábamos de calor sinónimo de verano, y enseguida era como, o sea, vendíamos el verano, durante años vendimos pues el verano como ese sinónimo de vacaciones, ahora el verano en algunos destinos, y eso es ya una realidad, empieza a sentirse como una alerta casi que sanitaria, sino por no afirmarlo, ¿no? Porque ya se busca más un clima más tolerable, más seguro y más predecible. Entonces la desestacionalización es para mí algo desde las perspectivas de donde podemos ver esto, algo muy importante, porque el cambio climático ya puede empujar a que algunos destinos ya no dependan totalmente, por ejemplo, del verano, sino también de temporadas que puedan ser un poco más suaves. España, ahorita lo mencionábamos, está promoviendo, incluso ya tiene comunicaciones alrededor de regiones menos saturadas y también de un crecimiento un poco más calmado en medio de también de esa presión de otros factores que tienen, por ejemplo, como el overtourism, el clima, la misma vivienda, o la dependencia que tienen de turismo de sol y playa en ciertos zonales como Bernidón. Eh, y bueno, eso es un tema que también tenemos que ver, cómo actuamos, o esa sería la perspectiva que yo propondría para verlo, cómo actuamos frente a esas distintas temporadas, ya, porque las temporadas, básicamente para mí, me atrevería a decir que casi que ya están siendo más difusas.
Mira, yo no estaría tan de acuerdo que están siendo más difusas, sino que están siendo más marcadas y por lo mismo están borrándose ya sus espacios en la preferencia del viajero, ¿no? O sea, al ser más extremas, ya como que el viajero dice, ya las dejo de lado, ¿no? Más allá de que sean difusas como tal Sí, en pero es lo imagen, que me ¿no? refería en temporada, de pronto ahí no me hice entender bien, no es la temporada de estación de verano, invierno, otoño, sino de la temporada que antes teníamos como es temporada alta, para mí. Claro, sí, sí, En- sí, 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 entonces de acuerdo. asociamos la temporada alta como verano. Verano, Sí, sí, sí. entonces a eso me refiero. Eh, pero bueno, sí. Sí, que ya no necesariamente va a ser la temporada alta, ¿por qué? Porque ya hay gente que le huye al calor como tal, Exacto. ¿no? Pero bueno, fíjate que de todo lo que estás diciendo hay cosas bien interesantes que podemos analizar. Primero, aquí se demuestra más que nunca la transversalidad del turismo. O sea, porque fíjate tú que a través del clima esto impacta a la decisión del turista, porque dice no quiero ir a un lugar donde hay calor. Como no quiere ir a un lugar donde hay calor, la temporada alta cambia y entonces se convierte quizás en una temporada media. Entonces hay una disminución en los ingresos, económicamente afecta. Hay también un impacto en la salud. A mayores temperaturas, más riesgo de enfermedades o de impactos, ¿no? En la salud de las personas. Entonces, empiezas a ver cómo se empieza a derramar todo el alcance del impacto alrededor de todo esto en el turismo. Y ahí es donde se muestra la transversalidad, porque entonces cambian los ciclos económicos, empiezan a cambiar ciclos económicos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las vacaciones? En Europa, pues ya saben, tienen muy marcado, la gente particularmente en Madrid, dice, a mí julio y agosto ni me molesta, no me busques en Madrid porque no voy a estar ahí. Ujú. Pero si por el calor ya no vas a ir a alguna playa y vas a escoger otros lugares que quizás no están preparados, entonces vas a tener que mover tus fechas, pues entonces a nivel económico eso impacta a nivel de empleo, las empresas cómo van a redistribuir los periodos vacacionales, las escuelas, o sea, altera muchas cosas alrededor de todo esto porque la gente, si algo nos queda claro es que no va a dejar de viajar. Ujú. Pero ahora yo te lanzo la pregunta, Pau, y a la gente que nos escucha y nos lee, es, ¿vamos a empezar a viajar por el clima o por el atractivo turístico? Uy, es complejo porque creo que más bien podríamos empezar a definir o tomar decisiones de si viajar por el atractivo y por la oferta turística en sí, pero no en los espacios o no de la misma manera también en la que se muestra, no en los mismos tiempos, porque ahí tocas un tema que también creo que es importante y es el cómo diseñamos el producto. Pues obviamente, no sé, si vas a ir a un tour a mediodía a ver la Torre Eiffel, por decir algo, Ujú. ya pues obviamente no ir a esa hora, o sea, tomas decisiones de no ir a esa hora porque es mejor no sé, una caminata, un lugar donde sea con sombra o que tenga otro tipo de experiencia. O sea, ya vas tomando decisiones frente a eso y creo que el clima termina obligando a rediseñar también que los horarios o las mismas rutas o la misma duración también de esto, o incluso la forma en la que vives también esa experiencia para poder generarle esas mismas expectativas. Porque no es que no se pueda, sino que también termina como moviendo, digamos, la forma en cómo se crea pues, la oferta o el producto en sí. Ahora bien, creo que también es una posición de ventaja para ciertos destinos, porque si habrá gente que diga definitivamente no voy a ir en esta época,
porque va a ser insoportable para mí. Y va a ser una oportunidad, creo, de mercado también para ciertos destinos en donde esos destinos pueden captar por sus factores climáticos más beneficiosos, ¿sí? O más templados o más apacibles, por decirlo de alguna forma, y captar ese mercado que a lo mejor dice definitivamente no, porque obviamente no todos los mercados son iguales, ¿sí? Aquí hablo un poco, por ejemplo, un turista senior, por ejemplo, silver, a lo mejor no va a ser tan cómodo, no se patonearía como diríamos un tour a mediodía de Torre Eiffel en verano, eh, mientras que por ejemplo una Gen Z, una generación Z, seguramente sí lo puede hacer, o sea, lo terminaría haciendo, uno por dinero, o sea, por precio más bajo, por ejemplo, Claro. y dos por la vigorosidad que también, o por la forma enérgica que podría tener ese mercado. Claro. Sí, sí, porque ahí, bueno, pues ya ahora sí que es cuestión de edades, ¿no? Puede ser, Entonces, sí. pero esto le abre posibilidades a los destinos del otro hemisferio. O sea, por ejemplo, hoy estoy en verano, en lugar de seleccionar ir a España desde México o desde Colombia, decir, oye, bueno, pues no voy a España porque hace un calor infernal. Pues a lo mejor me voy a Bariloche, que está nevando. Porque yo lo que no veo tan marcado, por lo menos en los espacios de vacacionales, no he visto tan marcada la temperatura fría como la caliente, ¿no? O sea, los lugares de calor hace muchísimo más calor, los lugares de frío sí hace un poco más de frío, pero muchas veces funciona al revés, ¿no? Ujú. Hace menos frío. Entonces, en los lugares que normalmente tienen inviernos, eh, bueno, en el caso del hemisferio sur, veranos fríos, Sí. no están siendo tan fríos. Y eso está haciendo que puedan voltear a ver a esos destinos. Entonces, a lo mejor la promoción turística que se hace también va a cambiar, porque para dónde me voy, y también los precios van a cambiar. Mm. Pero hoy todavía no se está notando. O sea, hoy lo que hay es, sigue habiendo destinos abarrotados a pesar del calor, aunque ya hoy se nota que sí hay flujos que se están desviando, pero porque no hay mucha oferta. Ahí los emergentes podrían aprovechar para salir. O sea, no sé, se me ocurre en un paisaje cultural cafetero en Colombia, Mm. donde vas a tener calor, sí, pero no vas a llegar a esos extremos, por ejemplo, que tienes en Cartagena, tú que los vives Ujú. y que me has comentado, ha habido picos de Sí. calor enormes, ¿no? Pero que quizás en el Quindío no las tienes tanto, puede ser una muy buena opción en lugar de ir a quemarte los pies a Roma caminando por el Palatino. Claro, también es cierto que el verano de Cartagena no es el mismo que me ha tocado vivir a mí, por ejemplo, en Atenas. O sea, Exacto. que es aquí en Cartagena, por ejemplo, no se me va a caer la piel, en Atenas se me caía la piel Sí, del sí, sí, calor. exacto. O sea, son unos calores exagerados que América Latina no los tiene tantos. O sea, en México hace calor, sí, es una temporada de calor, sí, pero no llega a esos extremos en la mayoría de los territorios. No quiere decir que no Sí, haya claro. destinos que sí tengan ese calor, como puede ser, no sé, Hermosillo en México, que hace un calor enorme, Mexicali, que es un infierno, igual, pero que hay muchos otros destinos que son mucho más manejables. Es una oportunidad para Latinoamérica. Definitivamente yo creo que es una oportunidad, pero ¿sabes qué pasa? Que en Latinoamérica pasa algo, y es que primero la mayoría, no todo Latinoamérica, no tiene estaciones, ¿cierto? Entonces eso le da una posición de ventaja.
pero también no saben cómo, los prestadores de servicios turísticos a veces no saben, la mayoría, no voy a optar por todos, no saben cómo captar ese mercado eh, para los distintos públicos y por ende también enfocarlo para que vengan o más bien o para generar esa seguridad o esa confianza para que puedan tener ese producto o vender ese producto o esa oferta en ese tiempo específico. Yo creo que la mayoría está centrado en hacer mercadeo generalizado. No estoy hablando de las marcas países ni demás, sino que estoy hablando más que todo a nivel empresarial, o sea, el privado. El privado se centra mucho en el día a día y hablemos de las MIPYMES en general, o sea, las pequeñas y medianas empresas están centradas muy en el día a día y en ese sentido no saben a cuál es su público y ahí entraría primero en necesitamos preguntarnos a nivel empresarial cuál es nuestro público y según eso, ahí sí abarcar si es un extranjero y de qué lugar es extranjero, cómo podría yo hacer estrategias de mercadeo para captar y generar la confianza, sobre todo hablo de confianza por un tema de seguridad, que eso es uno de los grandes impedimentos para que la gente termine, digamos, comprando directamente en Latinoamérica. Pasa en casi todos los destinos de Latinoamérica. Entonces, creo que eso es la primera pregunta y a raíz de eso sí generar esa estrategia de mercado luego. Claro. Fíjate que me hiciste recordar una estrategia que tiene ya muchísimos años en México para el invierno en países como Estados Unidos y Canadá. Sabemos que los inviernos en Canadá y en Estados Unidos, sobre todo en el norte de Estados Unidos, pues son inviernos muy fríos. Y la gente, particularmente el turismo silver, pues sale de su país y se va 3 meses a zonas más cálidas. Y es lo que se le conoce como los pájaros del invierno. O sea, los pájaros del invierno porque migran del invierno frío hacia lugares más cálidos. Aquí yo creo que se abre la posibilidad de usar una estrategia similar. A lo mejor van a ser los pájaros del infierno, ¿no? Que vienen del infierno de los calores de Roma y de París y demás y llegan aquí a lugares más frescos. Pero creo que es momento de empezar a voltear a hacer este tipo de estrategias hacia ese tipo de mercados porque hoy sin duda cada vez más el clima está jugando un papel fundamental. Claro, y también iba a decir algo, y no sé, Tony y audiencia, si ustedes conocían este concepto de la justicia climática, que es un tema que también en política pública y cada vez más los organismos como la ONU también están hablando mucho y es entender que el cambio climático no afecta a todos por igual. Y es una idea que cada vez coge más fuerza, que es que quienes menos han contribuido a las crisis climáticas suelen ser quienes más sufren sus impactos y quienes menos recursos tienen para adaptarse también están sufriendo pues esos impactos. Por eso se habla, digamos, de cómo poner en equidad, también tienen un tema ahí de derechos humanos en el centro de esas decisiones climáticas. En turismo en particular es algo que también, pues ahora con todo el tema que estamos hablando, me cobra mucho sentido. Yo nunca lo había como relacionado como en turismo, pero con la conversación dije, claro, un hotel grande puede, por ejemplo, instalar un aire acondicionado súper eficiente, comprar seguros, que cambiar los horarios, invertir en plantas de tratamiento, puede subir precios, puede mover su operación, pero una comunidad, por ejemplo, no sé, una comunidad en Chocó, un guía local, un pescador que hace recorridos, una cocinera tradicional, o todos esos pequeños emprendimientos muchas veces no tienen esa misma capacidad para accionar ante el cambio climático. Entonces, si sube el nivel del mar, por ejemplo, si hay sequía, si se pierden playas, si se cierra, qué sé yo, un sendero por incendios o una ola de calor que reduce visitantes, todos los que están abajo de
sí, digamos, de ese nivel, que no tienen la capacidad, digamos, operativa, pues van a recibir un golpe mucho más fuerte. Entonces nos tendríamos que preguntar en turismo, en relación a la justicia climática, cómo podemos gestionar mejor eso, o cómo podemos adaptarnos, empezar a preguntarnos cómo podemos adaptarnos y que no quedemos por fuera también de esa conversación. Claro, sí. Porque ahorita me quedaba pensando, hay destinos que quizás, por lo que decías de los hoteles con el aire acondicionado y demás, pues les importa muy poco el tema de los cambios climáticos, porque pues al final ya lo tienen, y me refiero a Las Vegas. Las Vegas en verano es un infierno, eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque es desierto. Pero de la misma manera también sabemos que en invierno es muy frío. Sí. Pero les importa nada, porque ahí pues te pasas de un hotel al otro, aire, sí, todos sí. están climatizados y no tienes ningún problema. Entonces por eso tiene una estacionalidad pues constante, ¿no? Bueno, o no tiene estacionalidad, ¿no? O es muy limitada. Pero también me deja pensando y haciendo una asociación de ideas con Las Vegas, en que qué pasaría si se mueven las estacionalidades del turismo de placer con las estacionalidades del turismo de reuniones, que normalmente cubre los huecos de las temporadas bajas de el turismo de placer. Es un tema a tratar ahí bien interesante, porque pues sí, la verdad es que es un espacio que llenaban las reuniones y los eventos, porque el turista de placer no viajaba en esas épocas y ahora se está moviendo. Entonces eso va a encarecer un poco los servicios, se van a tener que reacomodar, va a ser un reacomodo de fichas alrededor, pero yo creo que el gran ganador va a ser aquel destino que empiece a pensar de esa manera y no solamente en las temporadas tradicionales, Pau. Pero bueno, ya para variar se nos acabó el tiempo. Sí. Ya nos tenemos que ir. ¿Qué concluimos de esto? Uy, creo que pues nos llevamos varios temas por pensar y por conectar, porque pues hemos pasado, o sea, al principio cuando lo propusimos creí que no era tan profundo, pero me hizo conectar hasta con este tema de la justicia climática, con el diseño del producto. Creo que la gente también se lleva obviamente el tema de desestacionalización y cómo genera también, por supuesto, esta capacidad de decisión o esa eh, influencia en la decisión. Y creo que ahorita la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nosotros podemos realmente empezar a actuar, o sea, independientemente en qué rol estemos, podemos actuar para ver esto como, pues, lastimosamente una oportunidad, accionar, conectándolo también relacionado al tema que vimos en el capítulo pasado de sostenibilidad, que les recomiendo vayan a ver, porque creo que se conecta mucho con este tema, o se complementa más bien. Claro. Entonces ahí les recomiendo que lo vean y que también vemos cómo nos podemos preparar para eso. Pero bueno. Claro. Sí. Listo. Buenísimo. Entonces, ya saben dónde nos pueden ver. Gracias por escucharnos. Allí nos pueden conectar por YouTube, por Apple Podcast, por Spotify. En Instagram también estamos publicando pues mucho contenido. Gracias siempre por sus comentarios. Compartan también esta información a quien les pueda interesar, porque sabemos que es un tema que creo que nos compete a todos y creo que se aplica a muchos sectores también, y qué bueno tenerlos aquí nuevamente en este espacio. Nos vemos en una próxima. Chao.